Estamos conversando con Alejandro Terán. Por cierto, Alejandro, tú también participas en un movimiento de cierta orientación religiosa, porque los evangélicos en América Latina, los que llaman protestantes, que celebran 500 años de las primeras tesis de Lutero, están participando en política, ¿no? Sí, claro. NUVIPA, que es el partido al que yo pertenezco y que representé en el Estado de Bolívar en las últimas elecciones. ¿Candidato a gobernador? Fui candidato a gobernador en el Estado de Bolívar. Pues estamos en el mismo corte de este mismo corte del nuevo orden mundial. Ayer tuvimos una reunión, por cierto, muy importante en la sede del partido aquí en Caracas. Nos tuvieron la directiva nacional y estuvimos hablando, pues claro, no se toma ninguna decisión porque todavía no se sabía lo de las elecciones. Además, Lutero va mucho en esa línea cuando quiere purificar el cristianismo, establece todas esas tesis que son muy liberales, ¿no? Así es, tesis liberales, 100% de la libre empresa, el crecimiento. Claro. Y ayer estuvimos reunidos con los directivos del partido y justamente evaluando toda la situación del país. Siempre hemos participado, hemos ido creciendo de una manera importantísima hasta convertirnos en la tercera fuerza del país y somos un partido político. Mucha gente nos dice que somos un partido evangélico, ¿no? Somos un partido político formado. De hecho, hay expresiones en otros países, inclusive presidente en Costa Rica. ¿Cómo no? Quien está en primer lugar es el candidato, el predicador. Y en Brasil, en Sao Paulo, que es la alcaldía más importante de la Gana, también un pastor evangélico. Sí, lo que pasa es que no hay que confundir la actividad religiosa con la actividad política, bueno, aunque evidentemente hay principios, pero evidentemente lo que sí es cierto es que partimos del principio que al elector hay que decirle siempre la verdad y hablar de este nuevo orden mundial, de este nuevo orden político mundial, de este nuevo orden económico mundial. A la gente hay que hablarle claro. Yo creo que Venezuela va hacia ese camino y América Latina también. Fíjate que uno de los graves críticas que se le hacía siempre a la derecha en América Latina era la corrupción. Claro. Y ahora fíjate lo que ha pasado con Odebrecht. Entonces uno cuando se encuentra con estos fenómenos políticos tan importantes, uno tiene que sentarse a analizar lo que está sucediendo tanto en América Latina como en Venezuela. Estos eventos internacionales no es el primero, el de Costa Rica, ¿no? El de Guatemala. No es el tercero. El primero fue en Bolivia, el segundo fue en Perú y el tercero ahora es en Guatemala, con la asistencia del expresidente de Chechenia, el doctor Václav Klaus. Me imagino que habrán la definición de algunas tesis con la economía, en la cultura, en la educación. Bueno, el profesor Pablo Zambrano Pontón de Ecuador, que está llevando la tesis de lo que se llama la visa para el desarrollo, la nueva economía para América Latina. Klaus Václav está llevando el nuevo orden político y lo que significa el crecimiento económico y político mundial. El profesor Alberto Mansuetti con su libro Las 5 Reformas, él habla el movimiento 5 reformista, donde dice que el Estado tiene que estar limitado, hay que trabajar en educación, hay que trabajar en economía y regular bien el tema de las jubilaciones. Un Estado improductivo es un Estado que lamentablemente va a avanzar. Es uno de los graves problemas que tenemos en América Latina. ¿Cuál es el temario de este evento en Guatemala? El temario de este evento es el nuevo orden de la derecha en América Latina. O sea, lo que va a ser tomando la derecha como una posición estratégica frente a la izquierda, que ha sido la que ha impregnado más la política latinoamericana. Claro, porque la izquierda son muy buenos en la publicidad, pero muy malos gobernando. Entonces nosotros, los de la derecha, somos buenos gobernantes, pero hemos sido muy malos en la publicidad. Lo que tenemos que además les da vergüenza muchas veces poder hablar de las tesis de derecha cuando son viables y existenciales. Bueno, pero a nosotros nos ha pasado en las conferencias que yo he dictado y en los alumnos con los que yo he conversado, yo les pregunto, ¿ustedes son de derecha? No. ¿Y creen en la empresa privada? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo que no son de derecha y creen en la empresa privada? Entonces, hay una gran confusión. La derecha, embajador, se ha satanizado y nosotros hemos permitido que eso ocurra. Pues ahora la Escuela de Liberalismo Clásico va a salir al frente, ¿verdad? Con una tesis positiva de desarrollo, de equilibrio y de éxito. No, y de hecho uno de los fracasos de los partidos políticos latinoamericanos es la falta de ideología. Ya no se estudia la filosofía de los partidos, no se predica la ideología se vuelven pragmáticos los partidos en el gobierno. Se vuelven maquinarias electorales y no maquinarias ideológicas. Y lamentablemente uno de los graves problemas de América Latina y de Venezuela, el más grave, es el problema ideológico, cosa que el PSUV lo había desarrollado muy bien hasta que ahora surge el movimiento Somos Venezuela, que no sabemos finalmente. Pareciera una ruptura o una nueva versión, no se sabe. Es una ruptura, frente al chavismo clásico, ¿no? Es una ruptura, por supuesto. Eso de cambiar de nombre en política siempre tiene su significación estratégica pero ideológica. Exactamente, yo siento que hay una división ideológica entre lo que es el ala izquierda del PSUV y el ala de derecha del PSUV, porque aunque el PSUV es un partido socialista, tiene un ala derecha muy grande, básicamente constituido por... O sea que la izquierda tiene su derecha, pero también la derecha tiene su izquierda. Pareciera que sí, ¿no? Ese es el fenómeno, que claro. Eso le pasó a la causa R cuando se dividió. El partido causa Rista se dividió cuando se dividió toda la ala izquierda que está en el gobierno hoy en día y toda la ala derecha que se fue con Andrés Velázquez. Entonces, lamentablemente, esos fenómenos ocurren en América Latina y ocurren por falta de educación. Lo más importante en política, embajador, y usted lo sabe, que estuvimos desde el IFEDEC, que estuvimos recibiendo esa gran formación ideológica demócrata cristiana, es justamente que, lamentablemente, usted tiene que formar al líder. Por cierto, se cumplieron 100 años del nacimiento de Aristides Galvani. Así es. Y un gran movimiento ideológico de repensar el socialcristianismo. Las grandes ideas, no la política, sino las grandes ideas
del humanismo cristiano, que tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? Y al partido Nuvipa directamente lo afecta, o sea, positivamente hablando, porque uno tiene que ver lo que está pasando hoy en día en Venezuela, es que los liderazgos políticos nuevos de América Latina, ninguno te habla de ideología, todo el mundo te habla de elecciones, de bienestar, de economía, y nadie está hablando de lo más importante que constituye un hombre, que es su intelecto, su formación. Sí, por eso decían que la diferencia entre un estadista y un político tradicional es que el político piensa en las futuras elecciones, el estadista en las futuras generaciones. Así es. Y hay que educar para que esa nueva política sea más responsable. No quiero dejar de preguntarle antes de terminar el tema del Esequibo, porque usted vive allí en el estado Bolívar, es el estado más cercano. Es un drama de los esequibanos que no se le dan ni pasaporte ni cédula de identidad. Guyana tiene ocupado ese territorio, está dando concesiones y son 150.000 kilómetros cuadrados que pierde Venezuela sin reclamar. Y además son $1 billón de dólares en riqueza y producto, y además algo importantísimo, la salida del Orinoco. O sea, no solamente el Orinoco, sino el Atlántico, que es importantísimo. Eso es lo que voy. Brasil le conviene que Guyana se quede con ese Esequibo para, por el río Esequibo, sacar el producto hacia el Atlántico y se evitan el canal de Panamá o la salida por la Patagonia. Miren, embajador, nosotros allá en Puerto Ordaz hemos hecho, y la gente que me conoce sabe que en Puerto Ordaz, esfuerzos cuando salió Mercosur, que nombraron al exgobernador, gobernador de Mercosur, nosotros celebramos y fuimos a hablar con el estado del Roraima del Norte, que exporta 42 millones de toneladas de cereales, para darle una carretera desde Santa Elena hasta el puerto de Palúa, para que salieran por los hilos de los mercados de San Felipe. Son 30 millones de brasileños que estarían negociando con Venezuela si se desarrollara la región. Bueno, usted me invitó a un foro que hablamos de ese tema y vino una gente de Brasil. Eso lo hemos hablado en todos los idiomas, pero pareciera que nuestros gobernantes como que no ven la estrategia geopolítica del Esequibo y lo que significa Guyana para Venezuela y para Guayana, para nosotros la Guayana venezolana. Y en este momento, todos los alimentos que están llegando al estado de Bolívar vía Río Orinoco están llegando prácticamente de Guyana. Entonces, yo creo que hay una distorsión y ha habido una pésima política de diplomacia, y en ese deseo de que el voto caricón favoreciera en aquella oportunidad al presidente de la República con un petróleo de 150, pues permitió... Sí, el presidente Chávez fue muy condescendiente con los centroamericanos y el caribeño, sobre todo que los apoyaban siempre a Guyana. Y ahora que decimos que nace por el Esequibo, todavía está abandonado ese territorio. Totalmente. Más con la nueva decisión, si no estamos preparados para ir a cualquier instancia internacional. Que eso nos preocupa muchísimo, lo de la Corte. Vamos ahora a la Corte y no sabemos, aunque esos son jueces independientes, claro, por supuesto. Venezuela no está obligada a ir, pero habría que considerar todas las alternativas. Yo hoy escribía en la Universidad un artículo sobre eso. Seguir las vías tradicionales de negociación del artículo 33 de la Carta, pero no olvidar que la Corte existe y que puede ser un día posible teniendo buenos abogados y buenos diplomáticos. No, pero aparte de eso, para terminar, el doctor Calvani, cuando firmó el protocolo, en aquella oportunidad lo difirió justamente porque tenían que discutir lo del Golfo de Venezuela, que eran dos ataques a la misma vez. Y el doctor Calvani dijo, aguánteme esto aquí un momentico, vamos a ponerle un freno a esto mientras yo resuelvo lo del Golfo de Venezuela. Ese es un punto muy importante que la gente no conoce. La gente no sabe eso. El hecho de que hubiera el protocolo de Puerto España era para atender inmediatamente la situación del Golfo de Venezuela, que era igual o peor que la que teníamos con el Esequibo. Que es más vital para nosotros por el petróleo. Y de hecho perdimos un terreno importante ahí. Bueno, muchísimas gracias. Embajador. Ha sido interesante hablar con Alejandro Terán, quien es profesor y además ahora pues una figura en el liberalismo latinoamericano. Éxitos en la conferencia y quisiéramos ver los resultados al regresar. Vamos a un corte y venimos más adelante para conversar también sobre elecciones en Italia, porque tenemos un candidato venezolano para que nos hable sobre las perspectivas de esas elecciones, de los venezolanos trabajando junto con otros latinoamericanos en la representación en el Parlamento italiano. Ya regresamos. Se trata de Nelio Colavecchio.